Hola, bienvenidos nuevamente a La Verdad Presente. El programa pasado estuvimos hablando sobre el perfil del cónyuge. Hoy hablaremos del noviazgo a la luz de las Escrituras. Pablo, bienvenido nuevamente. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, muy a la expectativa del tema de hoy, que creo que es muy pertinente. Sí, muy importante para nuestros días. Empecemos de una en materia para poder ver este tema a la luz de la palabra. ¿Cómo sería un noviazgo en la vida cristiana? Bueno, antes de hablar cómo sería en la vida cristiana, yo quiero hacer como la comparación de cómo es en el mundo para que entendamos un poco la diferencia, que es bastante. Entonces el noviazgo en el mundo pues es una relación amorosa entre dos personas donde generalmente prima de pronto el gusto personal, los intereses o la química como algunos llaman, o a veces simplemente el deseo de complacer ciertos caprichos egocéntricos del corazón de las personas. Generalmente en el mundo se caracteriza porque no hay compromiso, pero hay beneficios. O sea, no hay ningún propósito especial, pero sí se tiene como el derecho de coger a la otra persona, de acariciarla, de besarla. Y bueno, beneficios, pero sin compromiso, sin objetivo. Generalmente cuando se habla de noviazgo en el mundo nunca se piensa en la palabra matrimonio. Simplemente es una manera como los hombres experimentan relaciones con el sexo opuesto sin ningún compromiso. Y lo triste es que eso es muy común hoy en día en el mundo, pues por la televisión, los medios de comunicación, nuestros niños son bombardeados y generalmente los jóvenes comienzan a una edad muy temprana a tener novios. Y eso hasta lo ve uno bonito en los niños, pero definitivamente no es bueno porque son relaciones precoces, son relaciones inestables, son relaciones que, como hemos estado hablando, llevan a veces a una sexualidad a temprana edad y son relaciones que no tienen propósito, son relaciones desechables, que no tienen ningún valor, no tienen ningún respeto, como se comienza se acaba, y a veces pues no es solo el noviazgo, sino que en muchos lugares ya ni siquiera se habla de noviazgo, sino se tienen relaciones sin ningún compromiso, simplemente de derechos sobre el cuerpo de la otra persona. Entonces esa es como la visión del noviazgo en el mundo, ¿no? Que es bien opuesta a la visión del noviazgo en la palabra de Dios, o como cristianos nosotros deberíamos vivir. Entonces hay un pasaje en las Escrituras que dice Pablo, ahí en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esa es la realidad del mundo, pero como cristianos definitivamente no somos llamados a vivir de la misma manera, a pensar de la misma manera, ni a actuar de la misma manera. Entonces, si ese es el mundo y si esa es la manera como el mundo hace las cosas, nosotros no podemos conformarnos. Pero lastimosamente, como estamos del mundo y muchos venimos del mundo, traemos esos conceptos y esas prácticas, y a veces hasta a muchos cristianos les parece normales. Entonces es bueno que nosotros hablemos de esto porque definitivamente la visión que nos da la palabra de estos asuntos es totalmente diferente. Muchos se deben estar preguntando, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo con un noviazgo de esa manera? O un noviazgo, por ejemplo, donde uno no ha pensado si se va a volver un matrimonio o no. ¿Cuáles son los peligros de tener un tipo de relación que se parezca mucho a una relación del mundo? Sí, hay muchos peligros, por lo menos el desgaste emocional y a veces las heridas que causan esas relaciones. Ni siquiera estamos hablando de un noviazgo de un creyente con el del mundo, porque eso ya dijimos que definitivamente no. Pero entre dos cristianos. Cuando dos cristianos se enfrascan en una relación donde hay sentimientos, pero no hay un objetivo claro, como el matrimonio, donde no hay un compromiso claro, y esa relación se rompe, generalmente alguno de los dos cónyuges queda con muchas heridas emocionales, y eso puede ser tropiezo para la fe de muchos. Yo conozco muchos jóvenes que se han apartado de la fe simplemente porque tenían una relación de noviazgo con algunas hermanas, y cuando se rompió la relación, alguno de los dos quedó más herido, porque no siempre son los dos, pero generalmente hay alguno de los dos que queda más afectado y termina siendo tropiezo. Y la palabra dice que hay por los que vienen los tropiezos, porque mejor que no debemos hacer tropezar a uno de los pequeños, porque sería mejor que nos atase una piedra de molino y nos lanzase al mar. Entonces quiere decir el Señor que quiere evitarnos caídas y que hagamos tropezar a otras personas. Y una relación sentimental con un hermano que no tiene una base sólida ni un propósito claro,
que se queda en el camino a veces hace tropezar a una de las personas, y no solo a veces la persona, sino cuando están involucradas las familias, afecta a las familias. Y cuando hablamos de iglesias locales pequeñas donde las familias son como esas columnas de esas iglesias, muchas veces el ambiente de una iglesia se puede ver afectado por una mala relación sentimental de unos jóvenes. Entonces eso afecta bastante. Además, que si yo me involucro en una relación que no tiene un propósito, pero ocupo tiempo, estoy perdiendo ese tiempo. Y Pablo le dice a los jóvenes que, ahí en 1 Corintios 7:32 dice: quisiera pues que estéis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Entonces, si nosotros entendemos que la juventud es un tiempo para prepararnos, es un tiempo para dedicarnos al Señor, el involucrarme en una relación que no tiene sentido, que no tiene propósito, que no tiene claridad ni rumbo fijo, entonces tal vez yo estoy perdiendo un buen tiempo en el Señor, que como hemos dicho las veces pasadas, sirve para prepararme, para madurar, para formarme en el Señor, y que sí me está preparando para el matrimonio, pero tal vez yo me estoy desgastando y estoy perdiendo tiempo valioso que después cuando yo me case no lo voy a tener. Claro. Entonces el soltero debe tener cuidado de esas relaciones, porque no solo le pueden causar heridas a él y al otro y a veces a la misma congregación, sino hacen que pierda el tiempo. Además, un noviazgo como los que tiene el mundo puede hacer que yo dé mal testimonio en la iglesia. Entonces, por ejemplo, un hermano que tiene algún llamamiento siendo muy joven y se involucra en una relación que no agrada al Señor, o que no tiene como que ese sentido claro, sino simplemente es por probar, y él rompe con esa relación, aunque él no quiera, su testimonio se está manchando delante de la congregación. Entonces ya los otros hermanos no lo van a ver igual. ¿Por qué? Porque estuvo con una hermanita, terminó su relación, comenzó con otra hermanita, entonces ya uno sabe que es un personaje peligroso, porque claro, es inestable emocionalmente. Entonces eso le puede dañar el testimonio a un joven o a la misma hermana. Entonces, aunque él no quiera y aunque él no lo esté buscando, él va a quedar con ese estigma sobre su espalda, y a veces no es fácil quitarse eso. Y dice la palabra que como una mosca muerta que hace ceder el perfume, así el que comete una pequeña locura y es contado como honorable. Entonces, hay que tener cuidado de esas pequeñas locuras, esas relaciones que no tienen sentido, que son precoces, que a veces son de niños, de muchachos inmaduros. Muchas veces dañan el testimonio de ellos, entonces comienza a haber como un estigma hacia la persona, y eso no es bueno. Es mejor el buen testimonio que el oro o que la plata. Entonces el cristiano debe guardarse y debe guardar su testimonio. Volvamos como un poco a la pregunta inicial. Ya sabemos como el contraste que hay en el noviazgo en el mundo, pero ¿cómo sería entonces un noviazgo con una perspectiva bíblica? Sí. Antes de responderte, se me faltó una que es muy importante, una razón que es muy importante, y es que esas relaciones, cuando las tomamos y las hacemos como el mundo, son muy dadas a la inmoralidad. ¿Por qué? Porque generalmente las caricias, los besos nos pueden llevar a inmoralidad sexual, y pues eso puede ser un gran tropiezo para nuestra vida cristiana. Sí, y ahorita te voy a hacer una pregunta más exacta sobre ese tema, pero hablemos un poco de entonces cuál sería esa perspectiva bíblica del noviazgo. Pues en la Biblia realmente tú no encuentras la palabra noviazgo. Puedes buscarla y no vas a encontrar, porque en el tiempo bíblico no se practicaba el noviazgo, que era lo que se conocía en la época. Era el desposorio. ¿Qué es eso? Que un joven, un hombre y una mujer se comprometían delante de sus padres a casarse. Entonces, ese proceso, desde que ellos se comprometían hasta el casamiento, era como el desposorio o el noviazgo, se puede decir. Pues cuando la Biblia habla del novio o la novia, habla de personas que se están preparando para casarse. Entonces lo que nos muestra la palabra es que el noviazgo tiene como objetivos el matrimonio. Cuando dos personas ya en una edad madura, en una edad donde ya tienen en su corazón claro que se van a casar, se comprometen delante de sus padres y de la sociedad o del pueblo en la época de que se van a casar, y el compromiso era tan serio que era prácticamente como el matrimonio. O sea, era considerado como si esa persona ya se hubiera casado con la otra. Entonces es un asunto totalmente diferente, porque la perspectiva es directa hacia el matrimonio. Lo único que tenían era tiempo para prepararse. Correcto. Para prepararse todas las cosas que tenía que ver con el matrimonio. Pablo, una claridad para dejarlo supremamente claro a lo que nos están viendo. Cuando dices que pues, es tan serio como el matrimonio, significa nivel de compromiso, pero no quiere decir que igual tengan licencia
para hacer cosas que solamente se pueden después de haber recibido la bendición del Señor. No, significa que hay un compromiso entre las dos partes de fidelidad para llegar al momento de casarse, pero no significa que tengan los derechos ya como casados, que eso es bien diferente. Perfecto. No se vayan, vamos a hacer un corte muy pequeño y seguimos con el tema del noviazgo a la luz de las Escrituras. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, retomando, ¿cómo sería entonces la manera correcta de tener un noviazgo a la luz de las Escrituras? Bueno, sumando todo lo que hemos dicho, cuando el hombre ya está en la madurez, donde puede emprender este camino, él es el que debe tomar la delantera en el asunto. Es muy delicado o muy raro o muy inmoral cuando la mujer es la que lleva la delantera en el asunto. Siempre el que debe ir adelante es el hombre. Proverbios 7 dice que la mujer que sale a casar al hombre es la mujer ramera. Entonces, todo hombre que vea a una mujer que es la que tiene la iniciativa y quiere comenzar el asunto, debe tener cuidado. La iniciativa la debe tomar el varón. Cuando un hombre ya está en la madurez, cuando un hombre ya está preparado y el Señor lo está llamando a esto, lo primero que él debería hacer es consultar con sus padres. Proverbios 4, verso 1 dice: oí, hijos, la enseñanza de un padre, está atentos para que conozcáis la cordura. O sea, si él ya está considerando una hermana, él debería hablar con su padre para comenzar a orar por esa hermana. Si él no tiene la compañía de sus padres, porque a veces eso sucede, por lo menos la compañía de los ancianos o los pastores de la iglesia. Personas que estén orando con él por este asunto, para que de pronto ellos mismos le puedan aconsejar si es un buen partido o no es un buen partido. O sea, no se debe comenzar primero dirigiéndose a la persona, porque eso generalmente es lo que nosotros hacemos. Vamos y comenzamos una situación y ya la hacemos conocida después. Pero en realidad se debe hablar con los padres, personas que nos puedan aconsejar en relación a la otra persona, porque muchas veces cuando nosotros comenzamos a gustar de alguien, al observarla no somos muy objetivos, ¿no? Entonces, una vez de pronto él sienta luz verde en ese lado, él antes de hablar con ella, él debe dirigirse. Si esa persona, esa mujer, tiene padres o tiene una autoridad sobre ella, él debería dirigirse primero a la autoridad. Nosotros debemos honrar a padre y a madre. Y las Escrituras le dan autoridad a los papás para involucrarse en el asunto. Yo quiero leerte unos pasajes porque esto a veces suena raro, pero es el modelo de las Escrituras. Primera de Corintios 7:36 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. Ahí Pablo le da autoridad a los padres si ellos deciden, si ellos deciden que ella se case o se quede virgen. Entonces ese es el modelo de la Biblia. Aún en el Antiguo Testamento la responsabilidad de la persona se uniera en cónyuge desigual con las naciones del mundo era responsabilidad de los padres, porque la Biblia decía: no daréis vuestros hijos a las hijas de las naciones. O sea que mucha de la responsabilidad recaía sobre los padres. Y esto es importante recalcarlo porque a veces uno está hablando, por lo menos de los temas que hemos hablado en el programa, y los hermanos dicen: ¡ay, chévere para que los jóvenes lo vean! Pero la mayoría de hermanos no se dan cuenta que en esto también tiene responsabilidad las familias y los hermanos encargados de las iglesias. Entonces, el hombre que está pensando en la mujer, él debe ir a consultar a las autoridades de ella. Claro, hay casos donde ella de pronto, si no es el papá, de pronto si es la mamá, es la mamá. Si no son los papás y se crió con los abuelos. Si no son los abuelos, la autoridad espiritual de ella en la iglesia, porque estamos hablando entre hermanos. Pero definitivamente el varón, antes de ir a ella, debería ir a la autoridad de ella. Sí, para que ellos examinen la situación si ellos la consideran y lo consideran a él un buen partido. Y ahí después la familia de ella o las personas que están a cargo de ella deberían hablar con ella, a ver qué piensa ella, porque todavía no sabemos de ella qué piense. Y dependiendo de lo que ella piense, se puede pensar en comenzar una relación. Así fue el caso de Abraham. Cuando Abraham quiere traerle una esposa a su hijo, él manda a su siervo, y su siervo, todos conocemos la historia de que él ahí en el pozo le dice a Dios que sea la mujer que alimente, le dé agua a todos los camellos. Cuando llega Rebeca y lo hace, él se sorprende, pero él ni siquiera le dice nada a Rebeca. Le dice: ¿puedo hospedarme en tu casa? Y ella los lleva a la casa y él se sienta a comer con el papá de ella y con el hermano de ella, antes de hablar con ella.
Y antes de comer, él dice, yo no puedo quedarme callado, Dios me mandó fue algo y les explica la situación. Cuando el papá y el hermano de ella oyen, dicen, bueno, si esto es de parte de Jehová, pues, ¿qué podemos impedirlo? O sea, primero vino a ellos. Y es un irrespeto que una persona venga a una mujer sin consultar con las autoridades de ella. Porque ponte a pensar en los casos donde ellas son jóvenes, son los papás, la han criado, la han alimentado, la han guardado toda la vida, y llegue un sinvergüenza a cogerla, a besarla sin ni siquiera consultar con ellos. Es un irrespeto, es una deshonra para la familia y aún para la muchacha que eso suceda. Y nosotros debemos regular esas cosas en la iglesia, porque es que en el mundo se hace como ellos quieren, pero definitivamente esto debe tener un orden, y es un orden espiritual donde comenzamos a honrar a Dios, pero honrar a los padres y a ella misma, porque estamos llegando no a ella directamente, sino que estamos llegando formalmente a la familia, mostrando que nuestro interés va más allá de simplemente querer cogerla o querer besarla. Muy diferente cuando yo me presento delante del padre, y aún la muchacha puede ver que ese hombre que viene así es un hombre serio que tiene intenciones claras con él, es lo que no se ve en el mundo. Porque cuando las cosas se hacen a escondidas y así, es porque no hay claridad ni objetivos claros. Entonces, cuando hay realmente un deseo firme, se debe manejar las cosas delante de Dios, como la palabra dice. Entonces, si la familia lo considera que está bien, la familia puede hablar con la muchacha y darle pie a ellos dos a que comiencen a tener una amistad más cercana para ver si el asunto puede prosperar. Entonces, hay un orden. Entonces, el orden es la familia, y después se le pregunta a la muchacha, porque él habla con ellos. Y ellos después dicen, bueno, sí, pero preguntémosle a ella si se quiere ir. Ella dice, me voy y de una vez. O sea, ella ya quería casarse también. Sí. Entonces, cuando las cosas se hacen así, pues hay la bendición del Señor. Entonces, nosotros no debemos estar probando aquí, probando allá, sino esperando el momento adecuado, orando delante del Señor, encomendando a las personas que nos han precedido, sometiendo esto al Señor, a los hermanos, como dice la palabra, sumisos los unos a los otros, esperando que Dios dirija el asunto y lo bendiga y los prospere. Entonces, ese sería como el orden. Primero consultar las familias, inmediatamente las familias dan luz verde, hacerlo. A veces las familias no dan luz verde. Entonces, hay que orarle al Señor, porque puede ser que hayan motivos predispuestos o simplemente que no es el tiempo del Señor. Pero definitivamente cuando tenemos familias creyentes que acompañen la situación, o si no son las mismas familias, los hermanos de la iglesia maduros que acompañen la situación, es bueno y es sano para la pareja. En los casos que se puede, claro, hay casos donde, por ejemplo, yo no tuve suegros a los que pude ir. Claro. Pero en los casos que se puede, se debería honrar la familia y se debería hacer todo delante de Dios, pero también delante de los hombres. 2 preguntas en una, Pablo. ¿Qué pasa con las familias que no son creyentes? O sea, las personas que se convierten al Señor y son, como lo decíamos en el programa pasado, como cristianos de primera generación. Sí. Y segundo, ¿esto aplica para cualquier edad? Sí. No importa que no sean creyentes las familias. Yo siento que cuando el hombre va a hablar con la mujer, debe hablar con la familia, aun si su familia no sea creyente, porque de alguna manera, aunque no sea creyente, son sus padres. Claro. Y él le va a mostrar qué clase de hombre se está acercando a su hija, ¿no? Que es un hombre que tiene un compromiso, que es un hombre que tiene deseos claros con ella y que la quiere respetar a ella y los quiere respetar a ellos. Entonces, el hermano Paul Washer cuenta su testimonio hablando sobre el noviazgo, que él fue al esposo al papá de su esposa. Y cuando fue a él le dijo que no estaba de acuerdo, porque es un hombre reacio, no le gustaban los cristianos. El hermano dice que él guardó distancia a la muchacha hasta que un año después lo llamó el papá a ella y le dijo, cásate con él, porque un hombre que tiene la capacidad de respetarme a mí siendo quien soy, te va a respetar a ti. Entonces eso muestra que nosotros debemos honrar a los padres, no importa que sean creyentes o no creyentes. Y si hay cosas de inconformidad en el corazón de ellos, hay que orar para que el Señor las aclare. Porque también a veces puede haber predisposición. De pronto los otros hijos han fracasado y el hogar no quiere que su otra hija fracase, o de pronto, bueno, puede haber predisposición, pero hay que orar para que el Señor aclare. Nosotros hemos conocido casos de hermanos que aún van ante la mamá o el papá cristiano y les dice que no, y los hermanos vienen a decirnos, hay que someterse, si es del Señor, Él cambia el corazón, y sí, a los pocos meses cuando los hermanos honran al Señor, el Señor cambia el corazón de los padres, pero no tenemos que forzar las cosas, porque es que en el mundo se hacen las cosas de afán y se fuerzan. En cambio, lo del Señor es lento pero seguro, con buen material, no es desechable como en el mundo. Dice la palabra,
que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece. O sea, es algo seguro y que tiene durabilidad. Así es. Pablo, ¿qué pasa con esos movimientos donde las personas son como influenciadas a contraer matrimonio por un sueño, por una profecía o incluso por influencia del pastor? Sí, hay que tener mucho cuidado porque eso se ve mucho en ciertos ambientes carismáticos o pentecostales donde prima el sueño y la visión. Ahí se casan mucho los hermanos por eso, pero eso no es seguro porque los sueños, las visiones, aunque puedan existir, nosotros debemos saber que también la palabra nos habla de que muchas veces eso surge desde el corazón del hombre. Yo por lo menos te leo un pasaje que dice ahí en Jeremías 23:16, dice: así ha dicho Jehová a los ejércitos, no escuchéis de las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. O sea, muchas veces hay cosas en el corazón y lo que tú dices es verdad. Muchas veces esos sueños y esas profecías es queriendo manipular a los hermanos, queriendo crear relaciones que a veces el pastor, digamos, tiene su hija y quiere que su hija se case con el muchacho de la alabanza. Entonces le da una profecía al muchacho de la alabanza que su hija es la escogida del Señor. O a veces la misma persona tiene deseos hacia otra y en sus sentimientos sueña que se casa con ella y al otro día lo está diciendo la iglesia, al otro día se lo está diciendo la otra persona y comienza como a forzar la cosa. Yo pienso que ese camino no es seguro para el matrimonio. Hay cosas que son mucho más seguras, como la soberanía de Dios. O sea que yo entiendo que Dios controla todas las cosas. Entonces, si yo creo que Dios es soberano, yo también creo en la providencia de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios controla, pero Dios también providencialmente arregla los asuntos. Además, ¿qué hace Dios? Dios da testimonio a la familia, Dios da testimonio a los hermanos y Dios involucra el corazón de las personas que se van a unir en el asunto. Porque generalmente esto de sueño y profecía solo afecta a uno y el otro como que termina casándose porque el otro le dijo que el Señor le había dicho, pero un matrimonio debe ser algo consensuado. O sea, es un pacto en dos partes que están con un mismo sentir y deseo de llegar al matrimonio. Entonces, cuando solo es una persona hay que tener cuidado, porque yo he tenido hermanos que me dicen: hermano, pero es que el Señor me lo mostró, y la muchacha no quiere, pero es que el Señor me lo mostró. Entonces, si el Señor te lo mostró a ti, se lo va a mostrar a ella. Claro. Y si se los va a mostrar a ambos, se los va a mostrar a sus padres, y nos va a dar paz a todos para que todos digamos amén. Entonces, hay cosas que son más claras en este asunto que un sueño o una visión que puede ser del corazón de alguno de los hasta del profeta o el pastor. Yo he conocido muchos casos de personas que se casan mal así y terminan en un divorcio porque él no la amaba a ella o ella no era una buena esposa y se casó por la profecía, terminó siendo infiel y terminó dejándola porque no tenía una buena base ese matrimonio. Entonces es mejor el camino que hemos estado hablando: crear un buen perfil del cónyuge, prepararnos, esperar el momento adecuado, y cuando el momento adecuado se da, el Señor no solo nos da el momento, sino nos da la persona, crea sentimientos en las dos personas, crea gustos, crea simpatía, crea momentos donde ellos se puedan conocer y los que los van acompañando les van diciendo amén. Entonces hay cosas que son más seguras. Estos movimientos han causado muchos daños, muchos malos matrimonios, mucha manipulación, porque hay lugares donde tú no has llegado y ya te están profetizando. Ni siquiera te predican el evangelio, pero si hay una fila de profetas para decirte qué vas a hacer, qué Dios te va a dar, ¿sí? Y a veces hay mucha manipulación. Entonces, cuando vean un ambiente así que lo manipulan a través de esas cosas, no solo no crean, sino que se guarden de esas cosas, que busquen otro lugar donde reunirse, porque esas cosas son síntomas de un mal cristianismo. El cristianismo es bíblico y cree más en otros aspectos de Dios, ¿no? Sin menospreciar las profecías y los sueños, pero en relación del matrimonio, poco probable creo que eso venga del Señor. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa. Recuerden que pueden enviar sus correos a tesorosverdadpresente@gmail.com. No se vayan, es muy cortica porque vienen unas preguntas que yo creo que han estado en su mente. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, al inicio estábamos hablando de lo que era un noviazgo en el mundo.
Y yo creo que viene una pregunta que hacen muy frecuentemente o que al menos muchos están esperando oír la respuesta. Dentro del noviazgo cristiano, ¿son permitidos los besos y las caricias? Porque ese contraste que hiciste con el noviazgo en el mundo, pues están. Pero dentro del cristiano, ¿es permitido? Los estímulos que tiene el cuerpo del hombre y la mujer, como los besos, las caricias, tienen un objetivo principal y es llevarlos o estimularlos a la relación sexual. Y eso lo dio Dios para que se geste en el matrimonio. Entonces, si antes del matrimonio la relación sexual no es permitida, no debe ser permitido lo que estimula a llegar a la relación sexual. ¿Sí? Entonces, a veces los besos, las caricias, ciertos abrazos pueden excitar a alguna de las dos personas. Entonces, en ese caso es muy peligroso y la palabra nos dice que no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, generalmente las relaciones del mundo terminan en una sexualidad, en relaciones con mucha actividad sexual, es porque hay mucho estímulo. Y si hay mucho estímulo, es casi prácticamente inevitable no llegar ahí. Entonces, las caricias, los besos, los abrazos pueden llevarnos ahí. Entonces, yo pienso que lo mejor sería evitarlo. Porque hay hermanos que dicen, bueno, ¿hasta dónde puedo? Como queriendo llegar hasta ese punto y guardarse ahí, pero es muy peligroso llegar a un punto que nos puede llevar a más cosas. ¿Sí? Entonces, si hay estímulos que impulsen mi cuerpo a eso, pues yo debo evitarlo. También se debe saber que por lo menos la mujer no es tan fácilmente estimulada como el hombre. El hombre a veces solo una caricia de una vez ya, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ambas partes que están involucradas ya en una relación, que se están guardando para el Señor, que se van a casar, deben guardarse de no dañar ese proceso que están haciendo delante del Señor, y eso lo puede dañar el pecado. Entonces juntos deben ponerse límites. Un noviazgo cristiano debe tener límites, donde él y ella diga, esto a mí me afecta, yo prefiero que nos guardemos. Entonces el verdadero amor todo lo espera, y el verdadero amor no hace nada indebido. Y si para el hombre es indebido, porque es que a veces es que le molestó la orejita, y ella cree que es chistoso, pero para él eso es, entonces deben tener cuidados y guardarse de límites, porque por cosas pequeñas es que uno comienza a llegar a otras cosas. Entonces, si nosotros queremos tener otro resultado en nuestra vida cristiana, en nuestro noviazgo, debemos hacer las cosas de una manera diferente. También, nosotros hablábamos la pregunta la vez pasada, ¿y qué de aquellas personas que tuvieron una sexualidad activa llegan a Cristo? Entonces, ese tipo de personas, como decíamos, bueno, pueden comenzar de nuevo su vida con el Señor, hacer un voto de nueva virginidad, pero esas personas deben saber que deben tener mucho más cuidado porque ellas ya pasaron la línea roja muchas veces. Entonces, cuando yo ya pasé la línea roja, mi carne ya conoce ese asunto y mi carne va a tener el deseo constante de llegar ahí. Entonces, esas personas que ya han tenido una vida activa sexual antes de Cristo todavía deben tener mucho más cuidado y todavía mucho más límites. Entonces, pues a una pareja se le recomienda nunca en un cuarto a solas, nunca en una casa a solas, juntos, nunca viendo una película de cine donde hayan escenas que los estimulen a eso, nunca salidas donde, lugares o situaciones donde ellos se puedan ver comprometidos, entonces ellos las deben evitar. Su relación debe ser más de conocerse, de conversar, más de que caricias, de cogerse. Hay un tiempo, como decíamos ahorita, hay un tiempo para abrazar y hay un tiempo para abstenernos de abrazar. Entonces la preparación para el matrimonio o el noviazgo no es un tiempo para besar. Por eso cuando uno se va a casar le dicen, ahora puede besar a la novia. ¿Por qué? Porque antes no la podía besar, ¿sí? Entonces eso es lo normal, ¿sí? Lo normal es que ellos guarden su relación del pecado, se guarden en santidad. Porque es verdad, como un hermano me decía, hermano, es que cuando una pareja comienza a besarse, se les olvida la fe, se les olvida la predicación, se les olvida el libro que leyeron, se les olvida todo. Porque una vez la carne comienza a prenderse, ya no hay quien la apague. La escritura dice, cogerá al hombre fuego con sus manos y no se quemará. Caminará sobre brasas y no se quemará. Entonces, si yo comienzo a caminar sobre fuego, tarde o temprano me quemo. Y lastimosamente, ese es el problema del noviazgo del mundo, que generalmente lleva a las personas a la inmoralidad sexual. Y eso pasa también mucho entre los cristianos a veces. Cuando no se guardan los límites y se permite eso, pues ahí se llega fácilmente. Y yo pienso que ese es el otro rol importante de la familia y de los hermanos en la iglesia, ponerle límite a sus hijos. Por ejemplo, yo he llegado a lugares donde he visto
como un sinvergüenza frente a los papás coge a la hija y la acaricia, la besa, la abraza, y siendo hermanos. Y yo me sorprendo y digo, si esto fuera mi casa, ese hombre hubiera conocido la ira de Dios, porque en mi casa yo no permitiría eso. Imagínate que un hombre, así sea un hermano, así sepa que se va a casar con mi hija, él debe respetarla antes de que él llegue al altar con ella. Y yo en mi casa lo voy a hacer respetar, pero muchos papás permiten eso, permiten visitas en los cuartos, permiten que los hijos se pasen con sus hijas, y siendo cristianos, para mí eso no es congruente. Debemos ayudarlos, una manera de ayudarlos que ellos se guarden. Y eso es lo que pensamos en relación a las caricias y los besos. Pablo, yo creo que también muchos creen que algunas cosas no tienen el potencial de llegar a otras y por eso lo hacen. Pero la pregunta es, de todas formas es una ofensa al Señor, digamos, desafiar hasta dónde la carne puede ir. Sí, eso es como cuando Satanás le decía al Señor, súbete al monte, lo subió encima del templo y le dijo, bótate porque el Señor manda a sus ángeles y te cuida. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces hay cosas que son tentaciones, cosas que comienza por una caricia, por algo inadecuado y puede llevarnos a tentar al Señor y a caer en tentación. Entonces la Biblia dice que debemos huir de la tentación, que debemos evitarla, ¿sí? Que si nuestro ojo nos hace pecar, pues mejor lo saquemos. Entonces, si hay cosas en mi relación que me hacen pecar, mejor sacarlas. Es mejor la santidad, mejor guardarnos. Es que el Señor siempre bendice la santidad y es el camino de la felicidad, porque las personas piensan que el pecado o ciertas cosas producen felicidad, pero en realidad cuando uno le da lugar a la carne solo trae tristezas y muerte. Entonces, la mejor manera de destruir un noviazgo es el pecado. Si yo puedo evitar el pecado de todas las maneras posibles, debo hacerlo. Eso es el sabio ve el peligro y se aparta, pero el insensato pasa por ahí y lleva, dice el proverbio, él lleva la herida. Entonces, lo mejor para nuestros hermanos es que se guarden en santidad. Y pues es una manera de ser luz del mundo, porque es que el mundo sí usa el noviazgo para una licencia para todo. En cambio, el cristiano tiene un buen compromiso con la otra persona, un buen propósito que es casarse con ella y se está guardando para ella. ¿Qué le podríamos decir a aquellos noviazgos que ya traspasaron ese límite, obviamente hablando de noviazgos cristianos, y cayeron en el pecado sexual? ¿Qué recomendación se le puede dar a ellos en este momento? Sí, esa es una pregunta bien difícil, ¿no? Cuando una pareja cristiana ya pecó, digamos, en ese momento ya está en fornicación. Lo primero, ellos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron. Y una manera de que no lo sigan haciendo es que ellos confiesen su pecado. No solo delante de Dios, sino confiesen su pecado delante de las autoridades de ellos. No que los pongan en la iglesia, no hay necesidad. Pero sí, si ellos pasaron la raya y cayeron en algo, sus familias deberían saber. Y los hermanos que los están acompañando deberían saber. ¿Por qué? Porque eso va a traer perdón, porque cuando se confiesa el pecado se trae misericordia y van a asumir consecuencias. Y las consecuencias son buenas, ¿por qué? Porque no hacen que yo siga pecando. Porque si lo hacemos solo los dos delante del Señor y seguimos igual, lo más seguro es que volvamos a caer en el mismo pecado. También como parte de las consecuencias, yo recomendaría que haya una separación momentánea por lo menos, ¿sí? Como fruto de las consecuencias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice huid de la fornicación y es la relación la que me está haciendo fornicar. Entonces yo delante del Señor debería apartarme por un tiempo de la persona para apartarme también del pecado, ¿no? Eso es como parte de las consecuencias que yo debo asumir como creyente. Además, cuando se aparta uno de la persona, le da lugar al Señor a que lo restaure y lo discipline, si hay necesidad de disciplina. Entonces, si está todavía la relación, es muy difícil que la persona acepte restauración y acepte disciplina. Entonces, es mejor guardar una distancia momentánea. Claro que no debería ser, yo considero que no debería ser para siempre, porque la palabra mostraba, te lo voy a leer: si alguno engañara a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. O sea, cuando caían en fornicación, el hombre debía pagar por ella un dote. Y después de pagar por ella, o sea, de pagar un precio por la situación que había hecho, el error que había cometido, se podía casar. En esos casos, después de él pagar la dote,
que en nuestro tiempo sería como la disciplina y la restauración del Señor. Yo pienso que ellos, si los sentimientos y si las cosas se hacen a la luz de la familia y de la iglesia, y los hermanos lo consideran a bien, yo creo que pueden restaurar el noviazgo para matrimonio. Aunque generalmente el pecado es tan dañino que muchas veces daña esas relaciones. Entonces hay que ver cómo queda la situación después de las circunstancias, a ver si es mejor pues casarse o si simplemente pues, el asunto se acabó ahí con el pecado. Entonces lo ideal no es llegar ahí, pero bueno, si ya se ha llegado ahí, pues pedir perdón, pagar consecuencias, asumir responsabilidades, y de pronto después de eso pensar en la idea ya de casarse o simplemente dejar que el asunto se dé por olvidado. Claro, en caso de que haya un arrepentimiento genuino, eso es lo que debería pasar, más la separación por un tiempo. Sí, lo mejor sería separación por un tiempo hasta que se restauren las cosas ya de la manera que el Señor lo manda. Uh-huh. Pablo, ¿qué hay de algunas predisposiciones culturales? Por ejemplo, cuando la mujer es mayor que el hombre o el hombre le lleva ya mucha edad a la mujer. ¿Esto influye? ¿Esto debe tenerse en consideración cuando una persona está pensando casarse con otra? Sí, a veces en el momento no se ve tan difícil, pero cuando pasan los años, digamos la diferencia de edad es bien difícil, porque nosotros hemos conocido casos donde ella se casa y ella tiene 25 años y el hombre 40. Y pues el hombre con 40 años pues está en su punto, dicen las mujeres, y ella no le ve problema, pero cuando ella tiene 40, él tiene 55. Y a veces ya no puede trabajar, a veces tiene ciertas enfermedades y ella está todavía muy joven. Uh-huh. Y ahí comienzan a haber problemas, ¿no? Y también pues el caso de la mujer mucho mayor, todavía peor, ¿no? Porque el joven y ella envejece más rápido y de todos modos él tiene necesidades físicas que debe satisfacer a su esposa y tal vez no lo puede hacer, y a veces pasa eso. Nosotros conocimos el caso de un predicador que su esposa era muy mayor que él y él en sus visitas conoció a una muchacha más joven y como su esposa pues ya no, eso fue una piedra de tropiezo para su vida. Entonces lo ideal sería que si hay diferencia, que no sea mucha. Puede haber una diferencia, pero no mucha, porque eso con el tiempo, eso es difícil, eso puede ser un problema para el hogar. Okay. ¿Qué consejos finales puedes darnos para el tema de hoy? Bueno, a los padres, y no solo a los padres, a los hermanos que son responsables en las iglesias, ellos deben conocer estos temas. Esto no es solo para los que se van a casar, sino porque ellos deben vigilar y cuidar de que estas cosas que hemos hablado no pasen en sus casas. Es que muchas veces eso pasa en la casa de los mismos hermanos y no debería suceder. Entonces ellos deben entender y deben aconsejar a sus hijos, deben sentarlos juntos, hablar con ellos. Porque no solo hablamos de que el hombre involucre a las familias, ¿sí? Sino que las familias definitivamente deben en amor, pero también con firmeza acompañarlos, ayudarlos, aconsejarlos, guiarlos, porque en la multitud de consejos hay sabiduría y eso va a guardar a que los hermanos caigan en ciertos pecados. Entonces, que los hermanos mayores los acompañen. Y a los jóvenes o a los que están solteros, dice Cantar de los Cantares, un conjuro de la amada a las doncellas. Ella les dice: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quiera. ¿Eso qué quiere decir? Que todo tiene su tiempo, o sea que el amor no hay que despertarlo, porque sí, a veces nosotros lo despertamos muy prematuramente, no estamos todavía en la época para casarnos y comenzamos a estimularnos, a suspirar mucho, y no, hay que ponerle freno a eso y esperar el tiempo adecuado del Señor, para que se haga de una manera agradable. Y tampoco que lo hagamos velar, porque hay también personas que ya están en la edad, que ya llegó el momento y que deberían, por ejemplo, hace un tiempo llegó una pareja de unos jóvenes que ya no noviazgo hace mucho tiempo y comenzaron a hablarme de sus planes y yo le dije, bueno, escucho sus planes de esto y esto, pero ¿y cuándo se van a casar? O sea, si ya llevan un tiempo noviazgo, ya están seguros que están esperando. O sea, hay algunos que hay que frenarlos, de que no lo despierten, pero hay otros que tampoco, ya cuando es hora que lo asuman responsablemente delante del Señor. Es una experiencia que los va a madurar, que va a hacer que sus vidas cambien, pero para bien, para el propósito del Señor. Entonces, a algunos que tengan cuidado, que no vayan con afán, y a los que ya están en la hora, que tomen la decisión delante del Señor y que
que el Señor les ayude en ese gran proyecto que es el matrimonio. Amén. Pablo, ¿qué nos recomiendas para hoy? Sí, hoy tengo un libro que, fue una perla que nosotros conocimos que definitivamente les puede ayudar mucho en los asuntos de la pureza en relación a esto. El libro se llama El principio de la pureza, del hermano Randy Alcorn. Es un libro muy edificante, yo digo que es el mejor libro en relación a estos temas que yo he leído, se lo recomendamos a todos. Es más, hoy a las primeras 5 personas que nos escriban al correo se lo vamos a enviar gratuitamente. Entonces los animamos para que lo lean, los que no pueden escribirnos, que lo lean desde la página, y los que nos escriban primero, se lo vamos a hacer llegar. Es un libro muy precioso, muy edificante. Muy bien, muchas gracias Pablo por el tema de hoy, por exponerlo a la luz de las Escrituras, porque trae mucha claridad. Y ustedes ya saben, a las 5 primeras personas que escriban tesorosverdadpresente@gmail.com le haremos llegar el libro. Amén, El principio de la pureza. Amén, Muchas gracias, Pablo. Bueno, Lina, que el Señor te bendiga y bendiga a todos los que nos escucharon en este momento. Amén. No se pierdan el próximo programa y recuerden siempre enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com. Gracias.